Buenos días a todos, buenos días Iglesia Bíblica El Camino. Les voy a pedir que oremos esta mañana y pidamos al Señor que su palabra sea de bendición para nuestros corazones, ¿de acuerdo? Oremos juntos. Mi Dios y Padre que estás en los cielos, venimos delante de usted, Señor, y antes que nada, Señor, queremos decirte gracias. Gracias, Dios, por la vida que nos das, la oportunidad que tenemos de poder congregarnos y disfrutar, Señor, de la comunión unos con otros. Pero mejor aún, Señor, de disfrutar, cantar canciones e himnos en honor a usted. Pero también, Señor, tenemos la bendición de meditar en tu palabra, de recibir el consejo sabio y poderoso de ella. Úsala, Señor, que tu Santo Espíritu ablande nuestros corazones, que los haga receptivos y podamos con humildad recibir el mensaje de tu palabra. El mensaje que está acá, Señor, en tu palabra, que inspiraste a los autores humanos por medio de tu Santo Espíritu. Señor, oro en el nombre de tu Hijo Jesús, para que esto se haga una realidad en nuestra iglesia, en nuestros corazones. Amén. Amén. El domingo pasado nosotros concluimos el capítulo número 15, estudiamos el versículo 36 hasta el 41, y uno de los principios que nosotros mirábamos, el propósito de esta porción bíblica el domingo pasado, era reconocer que todo, absolutamente todo, resulta de acuerdo al plan divino, de acuerdo al plan de Dios. Y miramos cómo Dios usó el desacuerdo de Pablo y de Bernabé para multiplicar la misión. Ellos tuvieron un desacuerdo. Sí, fue pecaminoso, por supuesto, porque discutieron, no estuvieron de acuerdo, no se pusieron de acuerdo. Pablo tomó a Silas, Bernabé tomó a Juan Marcos y cada quien se fue por su lado sin descuidar la misión que Dios les había dado. Entonces pudimos ver que el Dios soberano usa incluso las diferencias entre nosotros, entre el pueblo, entre los más santos cristianos para cumplir sus propósitos eternos. Entonces, en situaciones como esta, nosotros debemos preguntarnos, ¿existe la posibilidad de que yo esté equivocado? El domingo pasado dijimos que comenzamos a deshacernos del orgullo. No es que nos volvemos automáticamente en hombres y mujeres humildes. No, comenzamos a deshacernos del orgullo cuando nosotros mismos nos preguntamos y vemos la posibilidad de que nosotros mismos estemos equivocados en nuestra opinión o en nuestro raciocinio o en nuestro punto de vista. Comenzamos a abandonar el orgullo cuando nos preguntamos, ¿puedo diferenciar entre lo esencial y lo discutible? Porque hay cosas que no necesariamente las tenemos que confrontar. Algunas solo necesitamos absorberlas, soportarlas, y otras dejarlas pasar. Otras, como dije también, otras necesitamos confrontarlas como un pecado, como una mentira, como una calumnia que está ahí de alguien cercano. Y el pecado, por supuesto, pero hay otras que solo necesitamos absorberlas, soportarlas, aguantarlas, dejarlas pasar. Pero la verdad es que nosotros casi siempre hacemos lo contrario. Las situaciones que deberíamos dejar pasar, vamos de frente. No importa si se arma la tercera, dije, ¿verdad? Entonces nosotros debemos esforzarnos por ser de un mismo sentir. No es que por el solo hecho de que Dios usa nuestras diferencias, de que Dios es soberano, incluso puede usar nuestros propios pecados para su gloria, no necesariamente tenemos que andar buscando un pecado, una tentación para vencerla o un problema para ver cómo se mueve Dios ahí. No. Más bien debemos esforzarnos para ser de un mismo sentir. Debemos procurar siempre estar unidos en intención y propósito. Debemos caminar en el mismo camino, valga la redundancia. Debemos tratar de ser de un mismo sentir, de un mismo parecer.
Ahora en el capítulo 16, vamos a leerlo. Y vaya conmigo al capítulo 16 de Hechos. Vamos a leer los primeros 15 versículos. Escuche cómo lo describe la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera. Este es el segundo viaje misionero de Pablo. Recuerden que el primero ya había regresado con Bernabé. Dice de esta manera. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre, una mujer creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Versículo 6. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. ¿Sabe quién está escribiendo esto, verdad? Lucas, correcto. Quiere decir que Lucas también iba por ahí. En Filipos, bueno, dice el versículo 11, subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos derecho a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De ahí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reunía para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse a mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. ¡Wow! En este capítulo número 16, nosotros vemos el inicio del segundo viaje misionero de Pablo. Pero ahora acompañados de Silas y más adelante se le une un joven, Timoteo. Este mensaje nos va a recordar cómo el Señor sigue cumpliendo sus propósitos eternos. O sea, el Señor es soberano. Cómo el Señor salva un pueblo para sí mismo. Y lo hace no de manera improvisada, sino con un plan perfecto, un plan soberano. Esta porción de Hechos 16, desde los primeros 15 versículos, vemos cómo Dios dirige a sus siervos, cómo Dios prepara el terreno y cómo Dios abre los corazones para que el evangelio produzca frutos. Esta porción de las Escrituras nos recuerda algo fundamental de nuestras creencias como una iglesia que abraza la reforma. La salvación le pertenece a Jehová.
Es lo que dijo Jonás en su segundo capítulo, ¿verdad? La salvación le pertenece a Jehová. Hoy vamos a meditar en cómo Dios usa medios humanos, cómo Dios dirige nuestros pasos. Aunque a veces pareciéramos que las cosas se nos salen de control, todo está bajo el control del soberano de Dios. Y sobre todo, cómo Él obra internamente en los corazones de los que han de ser salvos. Vamos a ver 4 verdades esta mañana. La primera, vemos cómo Dios elige, cómo Dios dirige a sus siervos. Vemos que Dios elige soberanamente a sus siervos como instrumentos para su obra. Eso nos dice del versículo 1 hasta el 5, pero mira el versículo número 1, dice: Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una mujer creyente judía, pero su padre un griego. El versículo número 1 dice que Pablo llegó a Derbe y a Listra, y allí estaba un discípulo llamado Timoteo. Bueno, Pablo inicia este segundo viaje misionero y encuentra a Timoteo, un hombre joven, un discípulo joven, pero con un buen testimonio entre los hermanos. Escucha el versículo número 2. Los creyentes de Listra e Iconio, que tenían un buen concepto, o sea, un buen testimonio de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Entonces, Pablo acá toma a Timoteo como un discípulo, como un acompañante, como un ayudante en la misión. Aunque su padre era griego y su madre, llamada Eunice, era una mujer judía, una mujer creyente. Eso está en la segunda carta que ya le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1, versículo número 5, donde se describe el nombre de la madre de Timoteo, llamada Eunice. Pablo ve a Timoteo como un instrumento útil en la obra. Lo toma, lo circuncida por causa... Miren qué interesante. Ya habían enviado una carta, porque en los primeros versículos dice que... Dice que en el versículo número 4, luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. ¿Cuáles fueron esas decisiones y las decisiones que habían tomado los apóstoles y los ancianos? La que nosotros encontramos cuando se les cuestionó a Pablo y a Bernabé, que tuvieron que debatir y ponerse rígidos o serios ahí en una reunión, ya sea en Jerusalén, cuando unos creyentes judíos comenzaron a enseñar que los nuevos creyentes gentiles tenían que circuncidarse. Y la resolución fue que no había necesidad, porque solamente la fe en Jesucristo era suficiente. Pero sí, por supuesto, tenían que abstenerse de ciertos ritos. Pero ahora Pablo circuncida a Timoteo. ¿Lo hace por temor a los creyentes judíos? No, lo hace para dar un buen testimonio. Lo hace no sabiendo que eso no va a ganar puntos delante de Dios, Timoteo. Sino lo hace por la fe débiles de algunos. Y el versículo lo dice. Escuche lo que dice. De modo que Pablo quiso que él los acompañara por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Una manera de ceder ante aquella fe o aquello, como le decimos, aquellos débiles en la fe. Una manera de ceder. Y no siempre hay que ceder ante la tiranía del hermano débil, porque aquel cree que lo que él hace o deja de hacer es más santo que lo que nosotros estamos haciendo. Entonces muchas veces uno, con temor de Dios, buscando la sabiduría de Dios, puede ceder hasta cierto punto. Pablo mismo lo enseña, que por amor a los débiles nos abstengamos de algunas cosas. Pero no siempre voy a poner por debajo mi fe solo por mi hermano débil, porque eso se va a convertir, mi hermano débil se va a convertir en un tirano, creyendo que él es más santo, ya sea porque es necesario predicar de corbata o porque no puedo usar tenis en el púlpito. Me vine así con la intención de, si ustedes podían observar, y no es pecado,
Tal vez es la primera vez que me miran, el pastor. Aquí en Chile. Mire, hago el esfuerzo por ponerme manga larga acá en Chinandega. Hago el esfuerzo. Entonces, aquí Pablo está, de alguna manera, por supuesto, ellos iban a las comunidades judías y no quería que una cosa tan sencilla, superficial como la circuncisión fuera un obstáculo para que ellos pudieran predicar el evangelio. Y Pablo está cediendo de esta manera. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que Pablo mira a Timoteo como un instrumento. El punto es, no es lo que Pablo hace, el punto acá es cómo el buen testimonio de alguien joven en la fe puede servir, o tu vida teniendo un buen testimonio, puede ser utilizado como un instrumento del Señor. Pablo mira eso, lo toma, lo circuncida, ¿verdad? Por causa de los judíos de la región y lo incorpora en el equipo misionero. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Dios obra a través de las personas. Él levanta instrumentos útiles para su reino. No todos van a ser apóstoles, pero todos tenemos un llamado de servir. No todos van a estar acá predicando, pero todo cristiano, escuche, todo, y me voy a detener, hagan un paréntesis porque voy a comenzar a explicar qué significa todo. Todo significa todo, cierren paréntesis. Ese es un chiste que los pastores hacen muchas veces. Punto. Todo es todo. Todos tenemos el llamado de servir. Entonces, un buen ejemplo de eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando el Señor escogió a David para reemplazar a Saúl? Un joven pastor. No le escogió por su apariencia física, aunque sí, David tenía, de cierto modo, dice la Escritura, que era parecido, bien parecido. Pero no le escogió por eso Dios. Lo escogió porque Dios conocía su corazón. Escuchen lo que dice la primera carta de Samuel, o la primera de Samuel, el primer libro de Samuel, 16:6. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, el hermano mayor, ¿verdad?, de David, seguramente este es el ungido del Señor. Un profeta está hablando acá, ¿eh? Seguramente este es el elegido del Señor, porque el Señor ya había elegido a uno antes, llamado Saúl, que todos los hombres de Israel, dice que lo miraban así, hacia arriba, de buen parecido. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso eso. Y qué intimidante también. Porque el pastor no es un adivino, el pastor no conoce sus corazones. No sabe cómo andan actualmente, cómo pasaron la semana, de qué manera pecaron o no pecaron, pero el Señor sí, porque el Señor conoce tu corazón. Pero el punto acá es que Dios sigue llamando a Timoteos. El Señor sigue llamando a Timoteos. Por eso aquí en el camino estamos invirtiendo en los jóvenes. Queremos que sean formados, equipados, motivados a servir al Señor. A veces es difícil con una persona adulta, y no, escuchen, hombres adultos, hombres que ya pasaron los 40. A veces con ustedes, escuchen bien, a veces con ustedes hay que comenzar un proceso que tienen que desaprender, a hacer a un lado todas las mañas que ya vinieron adoptando desde su niñez, desde su juventud. Y eso es más difícil. No imposible, ¿verdad? No imposible. Porque cuando Dios quiere hacer una obra en tu corazón, la va a hacer. Y te va a agarrar el corazón y te lo va a retorcer y te lo va a humillar, te lo va a quebrantar. Pero luego lo va a volver a formar y un corazón precioso, un corazón tierno. Va a desbaratar ese corazón de piedra y te va a dar un corazón de carne. Para que seas humilde, para que tengas un corazón receptivo a su palabra, a su llamado. Ciertamente, aquí en el camino invertimos tiempo, invertimos recursos en los jóvenes. No descartamos a nadie, por supuesto. ¿Sabían ustedes que hay 3 tipos de soldados, verdad? El soldado viejo ya pasó toda una lucha, ya tiene mucha experiencia. Tiene quizás bastante sabiduría, pero ya no tiene mucha fuerza como para ir al frente de la batalla. Tal vez ya está para dirigir, pero a veces ni siquiera eso. Está cansado, quiere descansar,
quiere el retiro. Y está el soldado joven, tiene el ímpetu, tiene la fuerza, quiere ir al frente, pero no tiene experiencia, no tiene mucha sabiduría, necesita consejos. Y en medio está el buen soldado, con un temple, con camino por recorrer, pero con el suficiente como para tener experiencia. Tiene la fuerza, tiene las ganas. Timoteo aquí es un soldado joven que necesitaba experiencia, necesitaba camino, necesitaba unirse a Pablo, y Pablo lo escoge. Pero una de las cosas que Pablo tuvo que ver en él, un buen testimonio. ¿Y quiénes dieron buen testimonio de él? Los hermanos de él, no carnales, sino los hermanos de la fe, la comunidad de creyentes a la que él pertenecía. Seguramente aquí tenemos soldados viejos, con mucha experiencia, quizás con ganas de retirarse, pero no es el momento de retirarse. Hay un camino todavía por recorrer. Le decía a muchas personas adultas esta semana, ahí en una clínica donde se operan la vista, yo puedo sentarme a la par de ustedes, no tengo ningún problema, porque respeto sus canas. Yo les decía a ellos, tal vez no se la puede decir a ustedes, pero yo les decía a ellos, soy un chaval de 45 años, porque a la par de ellos ya tenían 70, 80, podía ser su hijo o su nieto. No tengo ningún problema en sentarme a la par de ustedes y escuchar sus consejos. Pero esta mañana soy yo quien tengo el privilegio, más joven, como nieto o como hijo de ustedes, para exponerles, para predicarles, para enseñarles lo que la Biblia dice acerca de usted y de él. Entonces, ciertamente, aquí hay hombres ya con canas, y no son de balde, hay mujeres con canas, y hay hombres y mujeres jóvenes que necesitan y deben de dar y tener un buen testimonio si realmente quieres ser un instrumento de Dios en su obra. Entonces la iglesia debe ser un semillero de obreros fieles. Los padres tenemos esa responsabilidad, ese deber en casa. Dios elige, Dios dirige a sus siervos. Pero debemos tener un buen testimonio. Las demás personas deben tener un buen concepto de nosotros. Y no es que debemos estar pensando siempre en qué cree la gente de mí, qué piensa la gente de mí. No. Tu primer deber es preguntarte, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué cree Dios de mí? Bueno, ciertamente que Dios elige, Dios dirige a los siervos. Dios elige soberanamente a sus siervos y los escoge como instrumentos para su obra. Pero también Dios abre camino. Mira el versículo número 6 al 10. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo, ¿verdad? Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión, puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia, ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí, o a predicar el evangelio allí. Entonces, el versículo número 6 es el clave aquí. Esa parte es un poco desconcertante, ¿no? O confusa, humanamente hablando. ¿Cómo es que Dios impide que se predique el evangelio en una región? Eso es lo que muchos de nosotros pensaríamos. Pero lo cierto es que Dios no estaba cerrando el camino al evangelio, sino redirigiendo al equipo misionero de Pablo. Pablo y sus acompañantes no sabían aún que Filipos, una ciudad, ¿verdad?, europea, sería el próximo destino. Y por eso es que nosotros tenemos los creyentes de Filipos, porque fue ahí donde Pablo fundó esa iglesia de Filipos, y por eso es que tenemos la carta a los filipenses, la carta del gozo. Y cuando Pablo escribe esa carta a los filipenses, Pablo ya está encadenado en Roma. Pero es en este viaje misionero de Pablo que él funda varias iglesias o levanta
nuevos campos misioneros. Entonces lo que podemos ver acá es que el Espíritu Santo sí lo sabía. Pablo no sabía que Filipo iba a ser una ciudad donde iban a haber frutos de arrepentimiento, pero el Espíritu Santo sí lo sabía y les da esa visión. Un varón de Macedonia que decía, pasa a Macedonia, ayúdanos, versículo 9, estoy leyendo. Entonces aquí lo que nosotros vemos es un aspecto de nuestra fe reformada, la providencia de Dios. Esto nos enseña que Él gobierna todas las cosas. Todas las cosas, como lo enseña Proverbios 16:9 o Apocalipsis 3:7, que dice que el Señor es quien abre y cierra puertas. Entonces, una vez más, recordemos a José. ¿Se acuerdan? El domingo pasado estuvimos viendo la historia de José. Fue vendido por sus hermanos. Pero luego, ¿qué dijo? Él dice, ustedes pensaron hacerme mal. Ustedes pensaron hacerme mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien. Y ustedes ya deberían de conocer esa cita, Génesis 50, el último capítulo de Génesis. A veces Dios cierra oportunidades que parecen buenas. ¿Sí? No sé si le ha pasado a usted, cuando usted creía que ya lo tenía en la mano. Como cuando te hacen 1, 2, 3 entrevistas en un trabajo y te dicen en la última, ya solo falta con el jefe. Si ya yo doy el visto bueno, el otro da el visto bueno, solo uno falta. Y usted dice y se hace la ilusión y dice, ya la hice, tengo este trabajo. Y de repente, Dios dice no. Dios dice no. A veces pasa en el ministerio. Cuando ya todos miramos que todo el engranaje ministerial y todo va funcionando de una manera y comienza a arrancar, de repente algo pasa y Dios dice no. Y para. Es necesario detener. Es necesario detenernos. Entonces, no siempre vamos a entender por qué nuestros planes fallan. Pero si caminamos con Dios, podemos confiar en que su voluntad, en que sus propósitos, en sus planes son mejores que los nuestros. ¿Sí o no? Claro que sí. No me diga que usted es más sabio que Dios. Y a veces comenzamos a echarle la culpa a un montón de cosas. A veces puedes ir rápido manejando a algún lugar, te agarró la tarde y de repente una llanta pinchada. O ibas para el trabajo y de repente te das cuenta que las llaves se quedaron en casa y tienes que regresarte. Muchas cosas pasan en la vida que para nosotros pueden ser un fracaso, puede ser un atraso, incluso puede ser un accidente. Pero en la mente y en los planes de Dios, eso no es ni un atraso, ni un accidente, ni una casualidad. Todo está orquestado bajo su soberanía. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, queremos decir que Dios gobierna absolutamente todo. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, para lo que Él quiera, en el momento que Él lo desee. Y todo resulta de acuerdo para su gloria. Es cuando hablamos de soberanía, a eso nos referimos. A eso nos referimos. Entonces, te puede ver que no siempre vamos a entender, no siempre vamos a comprender. Un día, el día que usted esté allá en el cielo, usted puede preguntarle, Señor, explíqueme un poquito. Cuando estemos allá, no solo vamos a entender, vamos a poder decir, fue lo mejor que pudo haberme pasado. Fue lo mejor. Fue lo mejor. Ahora le pregunto, usted conoce la historia de Job y usted conoce cómo usted sabe que Satanás andaba por ahí, después el Señor, ¿de dónde viene? Vengo de recorrer la tierra, viste a mi siervo Job, y el Señor le permitió que Satanás atormentara y hiciera muchas cosas con la vida de Job. Y cuando Job tiene la conversación con el Señor, le dijo el Señor
Le pregunto a usted, ¿le dio explicaciones Dios a Job de por qué él había permitido todas esas cosas? ¿En algún momento, en alguna parte de la Biblia nosotros encontramos eso? No. Dios no le dio ninguna explicación a Job. Porque Job comenzó, en algún momento, Job comenzó a quejarse. Hasta después Dios lo humilla. Dios no le dio explicación. Más bien lo cuestionó. ¿Dónde estabas tú? Le dice. Prepárate, porque voy a preguntarte algunas cosas. Sé hombre y respóndeme. Dios no le explicó a Job. No tiene por qué explicarme a usted o a mí. Porque Él permite ciertas cosas en nuestras vidas. Pablo y el equipo misionero estaban entendiendo que Dios no es que no quería que se predicara acá, es que estaba redirigiendo la misión. Entonces, sería sabio preguntarnos en este momento, ¿estoy atento a la dirección de Dios? ¿O simplemente hago lo que me parece lógico o bueno para mí? ¿Cuál fue la última decisión que usted tomó en su vida? ¿Le consultó a Dios? ¿Se tomó un tiempo para orar y meditar si esto realmente es agradable para Él? Solo estoy preguntando. Hágase esa pregunta si usted quiere la nota. Otro principio que nosotros vemos acá es que Dios prepara los corazones. El Señor prepara divinamente nuestros corazones para el Evangelio. Mira el versículo número 11 y 13. Dice que subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia, un poco al norte de Galacia, y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. Al día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Al llegar a Filipos, Pablo no encuentra una sinagoga, no encuentra sinagogas ahí. Y eso nos enseña que posiblemente la comunidad judía era poca. Se necesitaban 10 familias, 10 hombres, mujeres, 10 familias para formar una sinagoga. No había entonces 20. Entonces quiere decir que la comunidad judía era pequeña. Entonces, pero hay mujeres reunidas junto a un río, orando y buscando de Dios. Pablo y sus acompañantes no menospreciaron este pequeño grupo de personas. No dijeron, no, aquí no prediquemos, aquí hay poca gente. No, nosotros somos apóstoles del Señor, reunamos a la gente en la plaza y vamos y prediquemos ahí antes de estar perdiendo el tiempo con este grupito pequeño. No. Pablo no hace eso. Pablo no hace eso. Hay predicadores que les encantan las multitudes, pero compartir el evangelio cara a cara con otra persona, tomarse un cafecito de vez en cuando para hablar, para compartir la fe con otro, eso no les gusta hacerlo. Les gustan las multitudes, les gusta que la gente los aplauda, les gusta que la gente los admire. Si hay aquí alguien y un día el Señor te llama al ministerio, recuerde, un sermón debe prepararse. No importa, para 5 o para 100 o para 1000 personas, siempre debe prepararse con el mismo esmero, con el mismo propósito, que el trono de Dios sea restablecido en el corazón del ser humano y que sea para su gloria. No importa si vas a predicar a 5, a 100 o a 1000. Nuestro deber es ser fieles en hacerlo. Eso es lo que Pablo nos está enseñando acá. No menospreciaron este grupo pequeño de mujeres. Allí, junto al río, Dios ya había preparado el corazón de ciertas mujeres, corazones sedientos del evangelio. Y un ejemplo o un paralelo de eso está en Juan 4. No sé si recuerda el episodio cuando Jesús conversa con la mujer samaritana. No era necesario que Jesús pasara por ese lugar, porque de hecho los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Ustedes conocen el contexto de eso. Pero Jesús no desprecia a la mujer samaritana en el pozo. Él sabía que ese encuentro era parte del plan divino. Y la mujer
es confrontada con su pecado. Y no solo es confrontada, se le predica y reconoce a Jesús como el Mesías. Y no solo eso, va al resto del pueblo. Entonces no esperemos multitudes para ser fieles y predicar el evangelio. Dios puede estar obrando en el corazón de una sola persona. Aquí en este grupo grande. Una persona. Una sola persona, un solo corazón que Dios transforme. Eso es un milagro. Tal vez puede ser una conversación en tu trabajo, un mensaje de texto, una visita al hospital con alguien. Pero ese es tu campo misionero. Es ahí donde Dios quiere que seamos fieles en compartir el evangelio. Entonces pidamos al Señor un corazón sensible para ver dónde Dios ya está obrando, dónde Dios ya está haciendo algo en los corazones de las personas, dónde Dios está preparando corazones. Porque eso es lo que está haciendo en estas mujeres. Y por esa razón es que Dios estaba redirigiendo la misión. No les permitió predicar allá donde inicialmente lo iban a hacer. No les permitió, más bien los redirigió. Otro principio que nosotros encontramos acá es la conversión y la salvación es del Señor. Mira el versículo número 14 y 15. Nos enseña que el Señor abre el corazón del pecador para darle vida. Versículo 14 y 15. Una de ellas, ¿quién es ella? De las mujeres que estaban ahí, era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa. Parece que una mujer muy pudiente, con una familia muy pudiente. Quien adoraba a Dios, mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto a otros miembros de su casa y nos invitó que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse a mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Aquí llegamos a la cima del pasaje. Lidia era una mujer rica, básicamente, comerciante de tela muy costosa. Dice el texto que adoraba a Dios. Eso dice el texto. Así existen personas así, con un corazón no regenerado, pero con cierta devoción a Dios, debido a la religión posiblemente. Conocía la religión judía posiblemente ella, y estaba adorando al Señor, pero no tenía un corazón regenerado. Así hay personas con cierta devoción a Dios. Estoy seguro que usted conoce más de alguna persona que tiene cierta afinidad con la religión y eso lo hace ser una persona quizás un poco devoto, un poco de devoción, un poco de moral en su vida. Pero eso no significa que tenga un corazón regenerado. Pablo le predica, Lidia escucha, pero el cambio no ocurre por el poder de Pablo o lo bonito que Pablo está hablando. El milagro ocurre por la obra soberana de Dios. El Señor abrió el corazón de ella. Entonces la conversión es un milagro de regeneración. Eso, un milagro de regeneración. El hombre no puede por sí mismo creer. Necesita que Dios le dé un nuevo corazón. Mire lo que dice Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Esa es la promesa. Una profecía, pero una promesa de lo que iba a pasar con el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se manifestaba de forma externa o iba con ellos, pero en este caso el Espíritu Santo iba a morar en todo aquel que crea en Cristo, en el Salvador, en el Mesías. Y por eso Ezequiel dice, profetiza, ¿verdad? Y dice, les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Otras traducciones dice de carne. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Otro texto que nos recuerda esto es Juan 5:3, perdón. Juan 3:5 dice, y Jesús contestó. Jesús estaba enseñando acá esto. Lo mismo estaba enseñando. Dice, te digo la verdad,
nadie puede entrar al cielo, al reino de Dios, si no nace de agua y de espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo tienes que nacer de nuevo. Está hablando Jesús con Nicodemo, ¿recuerdan? Juan 3. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que hoy es el viento, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. O sea, la regeneración es la obra sobrenatural que solo Dios puede hacer en el corazón del pecador. Eso es regeneración. Yo no estoy en contra de los centros de rehabilitación. Oye, escuchen, no estoy en contra. Pero lo que el ser humano necesita es regeneración, no rehabilitación. Alguien puede dejar ciertas adicciones y convertirse en una persona moral. Y yo siempre les he dicho esto y se lo dije a los ancianos a los que les prediqué esta semana. Usted puede decir, pastor, pero mire, yo no fumo, yo no tomo, mucho menos bailo pegado. Mi cheque va a mi señora completo, de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa. Perfecto. Eso es una vida moral, está bien. Te conduces por la vida de una manera moralmente ejemplar. Correcto. De hecho, los creyentes somos llamados a tener vidas morales rectas también. Pero eso solo me va a salvar de ir a la cárcel. Eso no me va a salvar de ir al infierno. Entonces, lo que el ser humano necesita es la regeneración, la obra sobrenatural que solo Dios puede hacer en el corazón del hombre. Ni yo mismo me la puedo hacer. Yo mismo no me puedo regenerar. Yo mismo, de mi propia voluntad, no nace eso. No puedo cambiar mi naturaleza. ¿Acaso puede el leopardo quitarse sus manchas? ¿Acaso puede el etíope cambiar el color de su piel? No, dice. En Jeremías, el profeta Jeremías eso enseña. No, porque esa es parte de su naturaleza. El único que puede cambiar nuestros corazones, el único que puede abrir nuestros corazones y transformarlos es Dios. Y si sintiéramos algo, sería como un bisturí rajando, quitando toda la podredumbre, quitando todo el tumor asqueroso que puede estar ahí en nuestros corazones. Esa es la operación sobrenatural que Dios hace. Esa es la regeneración. Nos quita un corazón de piedra y nos da un nuevo corazón. Eso estaba pasando con Lidia. ¿Quién lo estaba haciendo? ¿Quién abrió el corazón de Lidia? Dios. No es que dice, y todo aquel que el Señor está a la puerta, el que abre la puerta, entraré a Él, y lo relacionan como que yo voy a abrir mi corazón a Dios. Dios abre. Dios no es un caballero. Dios es un caballero. Él está esperando que usted decida. No. Dios es soberano. Cuando Él quiere hacer algo, lo va a hacer en tu vida. Dios nunca trae a nadie así arrastrado de los pies hacia Él. No. Dios va a usar todo su poder para transformar tu corazón. Y muchas veces el dolor es el megáfono que Dios usa para llamar a un mundo sordo. Entonces, usted puede ver acá este principio. La conversión y la salvación es del Señor. El Señor abre el corazón del pecador para darle vida, porque el ser humano sin Cristo está muerto espiritualmente. Eso es lo que estaba pasando con Lidia. Si ustedes recuerdan el capítulo número 2 de Hechos, ya lo estudiamos hace varias semanas, de hecho el año pasado, Pedro predicó a una gran multitud, pero no todos los oyentes fueron convertidos, pero sí los que fueron conmovidos, compungidos, dice el texto. Los que se compungieron de corazón. Y esta frase quiere decir conmovidos, que las palabras de Pedro traspasaron su corazón. Eso fue como un rayo, como un bisturí que abre. Y se le fue concedido el arrepentimiento, dice el texto, en Hechos capítulo 2, en los últimos versículos, para los que anotan. Entonces, esta verdad bíblica debe librarnos del temor a la hora de compartir el evangelio con los demás, porque no depende de mí. No es lo bonito que yo hable, no es lo feo, no es cuánto yo sepa. Es la obra sobrenatural de Dios. Tu trabajo, mi trabajo es ser fiel. Por supuesto, debo equiparme, debo prepararme, debo orar, debo de cierta forma instruirme con algunos principios.
Pero no necesita ser un teólogo famoso para hasta ese punto, hasta ese momento, comenzar a compartir el evangelio con los demás. Todos ustedes ya saben lo suficiente como para poder compartir con los demás lo que Dios mismo está haciendo en tu vida. Y no es solo tu testimonio el que vas a compartir, porque tu testimonio no es el evangelio. Pero tu testimonio puede ser algo que utilices para mostrarle a los demás la obra que Dios ha hecho en tu vida. ¿Quién eras? ¿Y cómo? ¿Y quién eres hoy, en el presente? ¿Y cómo fue ese cambio? Recuerdo que en mis primeros años como creyente se nos enseñaba a compartir nuestro testimonio en 3 minutos. ¿Cómo era nuestra vida antes, sin Cristo? ¿Cómo fue que llegamos a Cristo? ¿Cómo fue que Cristo nos salvó? ¿Cómo fue que Cristo nos rescató? ¿En qué momento? ¿Cómo fue? ¿Qué me convenció? ¿Y cómo es mi vida ahora? 3 minutos. 3 minutos. Entonces, usted puede ver acá que no necesitamos manipular las emociones ni tener una presentación perfecta. Sí, lo que sí debemos es ser fieles en proclamar y dejar que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Abrir y convertir los corazones. Yo aquí predico cada domingo y no depende de mi predicación que usted obedezca o no obedezca. Entre más tiempo pase usted acá escuchando la verdad de Dios, más se le va a demandar cuando usted no obedezca. ¿Se da cuenta? Entonces, estamos concluyendo acá. Y lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 16, los primeros 5 versículos, es que Dios nos enseña, este texto nos enseña a un Dios que no está ausente, ni es pasivo. Él es soberano, siempre está activo, Él está dirigiendo, Él está preparando, Él está escogiendo, Él está salvando a la gente. Dios dirige la misión, Dios prepara a los obreros, Dios escoge a los obreros y Dios salva a las personas. Todo lo hace para su gloria y conforme a su plan eterno. Entonces nosotros debemos recordar cómo el Señor eligió a Timoteo, cómo Él guió a Pablo y cómo Él guió también a su equipo misionero. Cómo preparó el corazón de Lidia, cómo abrió el corazón de Lidia y de las demás familiares, que dice que algunos de su casa también se bautizaron. No todos, dice, por dice algunos es que no todos. Quiere decir que unos creyeron y otros no. No es que si yo soy creyente, cree aquella promesa que dice, o aquel texto que dice que tú crees y todos los de tu casa serán salvos. No es que eso pasa automáticamente como la fe se da como herencia. No. Es el creer. Es que mi fe, mi testimonio, mi manera de vivir mi cristianismo, mi devoción a Dios puede influir para que otros vean la obra sobrenatural que solo Dios puede hacer en la vida de alguien, de un perverso pecador como usted, como yo. Entonces, ese mismo Dios sigue obrando en nuestros días. No es el Dios solamente de hace 2000 años. Es el Dios de nuestros días también. Debemos preguntarnos, ¿tengo el deseo de ser un instrumento en las manos del Señor? Proverbios 16:9, está nuestra aplicación. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos pueden ser frustrados, dice Job. Job reconociendo, Dios no es pasivo. Él dirige, Él prepara, Él escoge, Él salva. Dios no es pasivo en tu vida. Dios siempre está trabajando en nuestra vida. Todo lo hace para su gloria conforme a su plan eterno. Ahora, ¿qué significa? Yo termino con esta pregunta. ¿Qué significa para usted vivir atento a la dirección del Espíritu Santo? ¿Qué significa para usted vivir atento a la dirección del Espíritu Santo? ¿Qué quiere Dios con tu vida? ¿Qué quiere Dios con tus planes? ¿Qué quiere Dios con tu salud? ¿Qué quiere Dios con tus relaciones?
¿Qué quiere Dios en tu propia vida como un cristiano dentro de un cuerpo de creyentes? Debemos orar para que Dios nos haga sensibles a su dirección y no solo tomar las decisiones en base a nuestro buen juicio, a nuestro buen gusto. No, posiblemente son caprichos. Debemos orar entonces esta mañana y que Dios nos dé corazones sensibles para poder discernir cuando Él está cerrando una puerta y nos está redirigiendo. Debemos orar. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por esta mañana. Señor, gracias por lo que tu palabra nos enseña y por el buen ejemplo, Señor, de fidelidad, de devoción, de compromiso del apóstol Pablo y los demás acompañantes. Gracias, Señor, porque podemos ver la vida de Timoteo, un joven creyente con un buen testimonio, siendo escogido por usted para ser un instrumento en tus manos. Y lo vemos más adelante, Señor, pastoreando, dirigiendo una obra, Señor. También vemos, Señor, cómo tú no eres pasivo, sino que estás activo, dirigiendo la misión, guiando, Señor, cerrando puertas y abriendo por otro lado. Ayúdanos, Señor, a tener corazones sensibles para cuando vengan esos momentos en nuestras propias vidas, podamos ver tu mano guiándonos. Y no solamente nosotros quejándonos porque las cosas no salen a nuestra manera. Que podamos confiar, Señor, que tus planes, que tu voluntad es mucho mejor que la nuestra. Que la tuya, Señor, es buena, agradable y perfecta. Señor, que tu pueblo, que tu iglesia pueda comprender estas verdades y que podamos descansar en tu soberanía. Que tú abres caminos, pero también abres corazones. Que no tengamos temor a la hora de compartir el evangelio con otras personas. Te lo suplicamos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.